Señoras y señores, damos inicio a la mesa de violencia política hacia las mujeres, causas y manifestaciones, con la siguiente lectura. La violencia política hacia las mujeres, al igual que todos los tipos de violencia, es un fenómeno impregnado y naturalizado en las estructuras sociales y políticas, que suele pasar desapercibido, perpetuando la discriminación contra las mujeres que han decidido participar activamente en la esfera política. Resulta indispensable conocer las causas de este tipo de violencia, al mismo tiempo que visibilizar sus manifestaciones. La problemática será ampliamente abordada en el panel Violencia política hacia las mujeres, causas y manifestaciones. Damos la más cordial bienvenida a Diva Adamira Gastelumbajo, senadora de la República. Blanca Judith Díaz Delgado, ex senadora de la República. Ricardo Ruiz Carbonell, consultor experto en género y violencia. Ricardo Antonio Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al moderador, quien presentará la logística de intervención y desarrollo del panel. Adelante, maestro Ricardo Bucio. Buen día a todas. No sé si hay todos, pero buen día a todas. Así sí hay también. Muy buenos días y muchas gracias al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de las Mujeres y al Tribunal Electoral por esta invitación a moderar este panel. Es claro que si no conocemos las causas y las consecuencias, si no definimos con toda claridad, si no conocemos los efectos, si no conocemos cuáles son las normas que permiten, que incentivan, incluso que proponen, que promueven la violencia contra las mujeres, si no conocemos el efecto social que tiene este tipo de discriminación, este tipo de violencia puede continuar, puede perpetuarse, puede reproducirse sin ningún obstáculo que la frene, que la elimine. Es indispensable conocer todas las aristas, sabemos algunas, sabemos las legales, sabemos algunas que tienen que ver con acciones afirmativas, sabemos algunas que vienen a partir de la historia, de la tradición, de la cultura política, pero me parece que aún falta muchísimo por saber, cuestiones desde históricas, de la tradición, de cómo se formó la cultura política, pero cuál es también la antropología de nuestras sociedades, cuál ha sido la forma de organización familiar, la forma de organización comunitaria, la forma de organización social, la forma de organización de la economía, de la reproducción de la cultura, de la religión, porque todo tiene que ver con la cultura política, todo tiene que ver con la formación de obstáculos que, como dice nuestra Constitución, excluyen, obstaculizan, restringen o impiden de alguna forma la participación en igualdad de condiciones en la vida pública. Eso es discriminación y normalmente se da cuando es discriminación de género a través de métodos violentos. La palabra violencia y la palabra virilidad tienen raíces etimológicas comunes en el latín. No es casual entonces que la violencia haya estado siempre ligada a la violencia de género. Históricamente, por siglos, la violencia ha estado ligada a la violencia de género y esa se ha convertido en una forma de organización social y una forma de organización política que tiene formas expresas y a veces muy sutiles de desventaja, de una desventaja que es sistemática y de una desventaja que afecta no solo en lo político, sino afecta a las mujeres en todos los ámbitos, tanto de la vida pública como de la vida privada. Esto es parte de lo que vamos a analizar en este panel, causas y consecuencias de la violencia política contra las mujeres. Para eso tenemos 3 participaciones, ya se mencionaron y voy a presentar en principio a quien ya conocen, a la senadora Diva Adamira Gastelumbajo,
es senadora hoy día, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, ha estado también en la Cámara de Diputados en esa misma posición, también como diputada local, 2 veces diputada local, 2 veces diputada federal. Ha sido directora jurídica del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional, ha sido subdirectora administrativa en la Secretaría de Educación Pública, trabajó también en el DIF municipal en Culiacán, Sinaloa, es licenciada en Derecho por la Universidad de Occidente en Sinaloa, maestra en Derecho Social y Familiar por la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha sido representante del Senado ante la Asamblea Parlamentaria del Congreso de Mujeres, vicepresidenta de la Red Internacional Socialista de Mujeres, presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas actualmente. Le doy la palabra por 15 minutos a la senadora Diva Gastelum. Muchas gracias, muchas cachuchas, aunque no me pagan más que en una. Eso también es violencia política. Me da mucho gusto estar en este análisis de algo que ha tenido más resistencia que otro. Hay una iniciativa que ya se presentó y está parada prácticamente la iniciativa, se dictaminó en la Cámara de Senadores y está parada. Pues porque las resistencias son producto de las causas que han originado la violencia política. Y yo quisiera referirme, ir y venir con las cachuchas que tengo. Yo soy dirigente de las mujeres del PRI, un partido que gobierna la mayoría en este país, un partido que tiene una historia en su vida de altos y bajos en la lucha de las mujeres. Digo altos y bajos porque la organización nuestra ha pasado por una transformación que a veces no la conocemos, no sabemos a qué se origina, pero ha tenido que ver que cuando llegas a un lugar en donde puedes acceder, algo pasa y se desarticula. Pero también como senadora de la República me tocó el tema de que la paridad se volviera un principio constitucional, cuando solamente la solicitud era quitarle la trampa al COFIPE. Y bueno, hoy ustedes ya conocen el desenlace, falta la historia final, que serán los criterios que los partidos apliquen para la selección de los, pero sobre todo de las candidatas para el próximo año. Yo me voy a referir, hay muchas causas que han originado la violencia política, pero una ha originado todas las violencias, sobre todo. La cultura patriarcal ha sido la enfermedad más grande que hemos tenido, una enfermedad que pareciera no tener cura. Y digo enfermedad porque si nos fuéramos a cualquiera de las violencias, vamos a encontrar, hace unos días a mí me aprobaron una reforma sobre violencia obstétrica, y cuando revisas por qué de la violencia obstétrica encuentras la figura patriarcal ahí. ¿Por qué el maltrato? ¿Por qué los gritos? O sea, ahí está la cultura patriarcal que nos ha hecho mucho daño por siempre. Pero yo siempre me he preguntado si el matriarcado fue, hubo matriarcado, yo no sé si antes fue patriarcado, y seguramente hubo una lucha como esta y se convirtió en matriarcado, pero desapareció. Seguramente hoy lo que estamos buscando no es que se vuelva a convertir en matriarcado, sino en el respeto de los derechos humanos entre hombres y mujeres, que es una aspiración muy personal. Pueden estar en contra de mí las que sí saben de la lucha de mujeres, las feministas, esas sí saben. Yo soy una empírica que cree en los derechos humanos de las mujeres y en la posibilidad de la no discriminación entre hombres y mujeres. Causas que ha habido, la patriarcal, pero ahorita soy muy dada a poner ejemplos. Yo vengo de un estado donde la agricultura es muy buena y cada vez la producción que hay en las tierras
es mucho más grande. Hasta 15 toneladas sacan, por ejemplo, de frijol o de maíz. Seguramente en un buen invernadero ha estado el patriarcado, porque ha producido qué capacidad, y no por hectárea, por centímetro. La misoginia, todo lo que ustedes conocen como violencia. Y esto lo hemos cuidado de tal manera que no queremos romperlo. Las hegemonías de gobierno, ahorita en las tarjetas que me prepararon, hablan de todas las presidentas de la República que ha tenido el continente. En Brasil, vamos con una segunda oportunidad para Michelle Bachelet, las Chinchillas, Jamaica, Trinidad y Tobago. Y como el caballo blanco se brincó México. O sea, se lo brinca, no sé, porque en la canción del caballo blanco va hacia el norte y no nombra Sinaloa, se lo brinca, pues. Así está, así estamos, aquí también. Ah, sí, también me gustan los corridos. Mande. Eso es lo que queremos, que nos suelten las riendas a nosotros. Exactamente, ahí quiero terminar. La rienda no la puede traer solamente un hombre, yo creo que entre los dos podemos, entre los hombres y las mujeres. Entonces, cuando revisas el contexto continental, encuentras que México va muy despacio. Excluyentes hay muchos. No, somos un país muy grande. ¿Cómo comparas a Costa Rica con México? ¿Qué te pasa? Sí, pero Brasil lo es más, territorial y poblacionalmente. Chile tiene el primer lugar en muchas cosas. Ojalá nosotros tuviéramos el desarrollo humano que Chile ha podido alcanzar. Que eso vale, o es oro molido. Pero sin el afán de, iba a cometer una discriminación, luego decimos, no seas malinchista. ¿Por qué no decimos hernanista? Pues Hernán Cortés fue, siempre decimos malinchista. Entonces, en las causas que nosotros tenemos es el cultivo que le hemos dado al patriarcado. Y en ese cultivo, nosotras también hemos cultivado al patriarcado. Generacionalmente, heredamos esa cultura. Les voy a contar una historia de la vida real. Yo soy hija única. Mi madre no podía parir y miren lo que parió, pobre de ella, pero en la vida no se puede tener todo. ¿Estarás de acuerdo, Ricardo? No se puede tener todo. Tuvo 4 abortos y yo. Una vez en una nota decía, Diva Damira, dice, su madre tuvo 4 abortos y yo. Mi madre es prudente, es educada, es muy inteligente. Seguramente soy adoptada, por eso lucho mucho por ellos. Y me llamó y me dijo, oye, Diva, ¿por qué declaras así 4 abortos y yo? ¿No es así? Sí, pero se oye raro. Para mí también se me hace muy raro que nomás me haya librado yo. No, pero fui la número 4, cuarto bat. Fueron 3, luego yo y luego otro aborto. Mi madre batalló mucho y fui formada en una familia militar. Por eso yo mi etapa de adulta ya la cubrí hasta los 18 años y entonces estoy justo en la niñez, en la pubertad. Pero lo que yo les quiero comentar es como mi madre me entregó cuando me casé. Mi padre se muere justo cuando me piden, que ha sido un gran dolor. Él fue el gran instructor del tema de derechos de las mujeres, se los comento. Yo no sé si vendría de otro planeta porque no, ahora que dimensiono lo que don Félix era, digo, de veras que era vanguardista, me decía, cuida tu cuerpo, pero cuídalo solamente para lo que no te guste. Entonces, si lo que no me gusta, entonces quiere decir que si era algo de placer, sí, yo lo podía entregar. Pero el día que me entregó mi madre en la puerta, tardó 4 días en entregarme y me hizo una lista de cosas que tenía que atender.
Me dijo, Diva, tengo un gran dolor porque a partir de hoy ya no eres Diva Damira Gastelum Bajo. Irreverente como soy, le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Porque a partir de hoy tú debes de llamarte de Romero. Yo solté una risa. Quiero mucho a mi marido, pero él y yo no somos nada. No sé de qué se ríen, pero al hombre no se le contradice, al hombre se le obedece. El hombre tiene la razón. Y luego me dijo, te voy a dar la clave. Mi padre era un hombre muy guapo, mi madre también, por eso no me parezco yo a ellos. Me dijo, al hombre se le conquista por la boca. Y yo dije, pues dándole muchos besos lo voy a conquistar. No, me dice, buena comida a la hora y caliente. La ropa en su lugar. A lo que me refiero es que cultivamos el patriarcado desde lo más íntimo. ¿Cómo heredas a tus hijas? No, las mías salieron, son de otro mundo. ¿Cómo heredas a tus hijas algo que te lo sellan? Y entonces trata de reproducir un asunto que te va a violentar toda la vida. Vienes de un padre en donde dicen los hombres tienen que estudiar, las mujeres no, y menos políticas. Muy seguido mi madre me siente y me dice, ¿cómo nos esmeramos tu padre y yo por ti? Te dimos la mejor escuela y te echaste a perder. Gustarte la política. La política no es para mujeres, no les voy a decir cómo dice. Ese cultivo que hemos tenido del patriarcado nos ha hecho mucho daño en toda la vida a las mujeres, pero en la política más, porque estamos impedidas a entrar a la cancha de los que mandan y deciden. Las causas son muchas. El patriarcado se ha agazapado en leyes que en donde nos engañan. ¡Ah, qué bonito los considerandos! Pero justo los artículos te borran. Sí, pues los considerandos son cartas de amor que luego, como después de la luna de miel, te encuentras con la realidad que no hay tal para siempre. ¿Qué causas del patriarcado nos han dado? La impartición de justicia y la procuración de justicia. Todavía tenemos problemas muy serios, aunque haya perfiles. ¿Qué cosas nos han afectado? Que la política está hecha, pensada y escrita y es que estoy buscando palabras menos golpeadoras, me cuesta. Está hecha para que la escriban ellos. Son los grandes triunfadores, las frases bonitas, los hombres que han transformado este país, porque lo pintan de rojo a veces, con sangre. Lo pintan de rojo con sangre. Las grandes transformaciones de México, ¿dónde están las mujeres? Y esa es la violencia política que hemos tenido. Porque los grandes aciertos de México tienen que ver con la presencia de las mujeres. Y les voy a poner un ejemplo. Antier estaba en Saltillo y les decía que me daba mucho gusto que 18 candidatas a diputadas locales, porque se va a renovar el Congreso local. Usted me dice cómo voy. Ay, qué bueno que ya me queda tan poquito. 8 mujeres son candidatas a diputadas locales, sin que la ley esté establecido en todos sus términos. Ahorita voy a Nayarit y está en el mismo sentido. Pero ¿qué hemos perdido de vista los partidos políticos? Porque la política la sigue haciendo los partidos políticos y luego desemboca en normas que no son tan claras y justas. Los partidos políticos, desde sus estatutos, están escritos en masculino. Ahí está el patriarcado, la cultura patriarcal. Y sus manifestaciones todas las conocemos, como Lupita Gómez Maganda, que es una maestra nuestra, líder nacional de mi organización en el partido, que ha sido un ejemplo, cómo ella ha permanecido en esta lucha,
luego nos borran, te dan perdón la expresión, una probadita y luego te vuelven a borrar. En los partidos políticos sus estatutos tienen que cambiar. Esta es una de las principales causas que no nos permite caminar. Yo le decía en mi intervención que la palabra garantizará causó un gran revuelo, el tema de la capacitación también. ¿Cuáles son sus manifestaciones? Las que siempre hemos vivido. Distritos perdidos, la no participación de la mujer, un presidium grandote con una chonita ya sentada en la orilla, que nunca habla, nunca participa. En la mesa donde se toman las decisiones, pues sigue habiendo una mujer. Y todos son varones los que están ahí, y difícilmente un varón habla a favor de la causa de las mujeres. Es muy difícil. Por eso creo que una de las causas de la violencia política es que nosotras nos hemos formado y capacitado, pero no los hemos capacitado a ellos en el tema. Y podrán capacitarse los de medio hacia abajo, pero los de arriba, los que mandan, tienen que estar capacitados sobre la violencia política para poder hablar el mismo lenguaje. Creo que estamos por buen camino. El avance que tuvimos para la paridad de género pinta de cara a la voluntad política, discúlpenme, yo lo considero, de la lucha de la sociedad civil, sí, de un gobernante como Enrique Peña, que no le dio vueltas. Muchos tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Hoy tenemos una oportunidad de paridad y subrayo en materia legislativa. Nos falta aquí lo dijeron, presidencia de la República, gobernadoras, regidoras, diputadas locales. Falta homologar una legislación para poder que las manifestaciones de violencia política en contra de las mujeres cada vez vayan disminuyendo. Por eso estoy cierta que el camino no ha sido fácil, pero quiero subrayar la participación que ha tenido la sociedad civil para poder hacer lo que nos toca a los partidos y al gobierno. La sociedad civil siempre está ahí permanentemente, son una piedra en el zapato, luchando por muchas causas, pero por la participación política de las mujeres ha sido de manera insistente, y darnos el triunfo solamente a las mujeres que hacemos política sería ingrato de nuestra parte. Ha sido de manera integral, el gobierno, los partidos, los poderes, pero la sociedad civil de manera preponderante. ¿Cuál es la causa? La conocemos. ¿Cuáles son los efectos? Los vivimos todos los días. Muchas gracias por su atención. Yo me tengo que ir, Ricardo. Quiero pedirles un favor, si me lo autorizan. Yo tengo que agarrar un vuelo a Nayarit, estamos en campaña, estamos apoyando a nuestras candidatas. Para su conocimiento, en Nayarit, que es el único estado de la República, se juega para todo. Si quieres ser regidora, tienes que hacer campaña. Si eres síndica, procuradora, haces campaña. O sea, yo no entiendo esa duplicidad pudiendo ir en planilla. Entonces tenemos solo un mes de campaña, igual que Coahuila. Quisiera que me dieran permiso, no tengo vuelo privado, voy en vuelo comercial y estoy justo para poder agarrar el vuelo. Me va a doler mucho no escuchar a Blanca Judith, a Ricardo, que es mi hermano, y al otro Ricardo, a Carbonelli, que es mi hermano, que admiro, quiero y demás, y a este gran hombre que ha luchado junto con nosotros por muchas causas, especialmente lo de trabajo doméstico, licenciado Bucio, que ha sido usted un hombre muy comprometido. Quiero que me disculpen, por favor, no es falta de interés, es suma de cachuchas que tengo que cumplir. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Te voy a corretear. Sí. Gracias.
Bien, pues tres cosas muy puntuales antes de darle la palabra a la siguiente participante. La senadora Gastelum habla de la cultura patriarcal, que decía que pareciera no tener cura. Y yo quiero recordar que aunque pareciera esto, todas las formas de discriminación, todas las formas de violencia son prácticas sociales aprendidas, son prácticas sociales inculturadas, transmitidas intergeneracionalmente, y eso quiere decir el hecho de que sean prácticas sociales y que no estén en el ADN, que se pueden modificar, y es exactamente lo que tratamos de hacer con este tipo de ejercicios, ver cuáles son los puntos que hay que tocar para ir modificando esta cultura patriarcal añeja que pareciera no tener cura y que tiene expresiones graves como este dato que les doy de la encuesta nacional sobre discriminación en México. En 2011, el 26% de las mujeres decían en nuestro país avisar o pedir permiso a su pareja para decidir por quién votar. Y en la población indígena, 41% de las mujeres. También hablaba la senadora de que el patriarcado ha estado en un invernadero muy cuidado. Y creo que de esto hay que hacernos responsables de que todas las personas, hombres y mujeres, hemos participado de cuidar esta cultura patriarcal, porque de alguna manera también hemos ido encontrando a lo largo de los años ventajas, las ventajas que tiene esta cultura. Y les doy otro ejemplo en el que también está participando y mencionaba la senadora Gastelum, las trabajadoras del hogar en México, 2.3 millones de mujeres que trabajan en nuestros hogares, que ahora están trabajando para que nosotros estemos acá. 96% no tienen contrato ni prestaciones, y en la última reforma legal, diputados y diputadas, senadores y senadoras establecieron un horario no laboral, es decir, podrán no trabajar 9 horas entre jornada y 3 horas podrán no trabajar durante la jornada, es decir, podrán trabajar 12 horas al día durante 5 días y medio a la semana, 66 horas. Eso sucede no solo en el Congreso, sucede en los hogares, y ahí yo estoy cierto, niños y niñas aprenden racismo, machismo, pero también violencia y discriminación de género. Le doy la palabra a Blanca Judith Díaz Delgado. Ya le hicieron una presentación previa, ella es miembro del Partido Acción Nacional, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional y también profesora de Educación Primaria por la Normal de ese estado. Ha sido senadora de la República, fue presidenta de la Comisión de Equidad y Género, también fue diputada federal y miembro integrante de la delegación al Parlamento Latinoamericano, representó ante la ONU a México en los temas de seguimiento a la Conferencia del Cairo, políticas poblacionales, también como miembro de la Comisión de Población, ha sido delegada estatal del CONAFE en Nuevo León, diputada local también en el Congreso de ese estado, ahí presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres, también secretaria de Desarrollo Social en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, y directora y coordinadora en la presidencia municipal de ese municipio. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora recién nombrada secretaria de Promoción de la Mujer en el Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Gracias. Pues, muchas gracias. Yo quiero agradecer de nueva cuenta la posibilidad de poder compartir con ustedes. Generalmente me gusta compartir de manera coloquial, no voy a dejar de hacerlo, pero quiero pedirles su autorización porque la verdad es que estuve reflexionando mucho en el tema y escribí algo que quisiera leer porque estuve trabajando en ello y es algo que plasma muchas experiencias y no quiero que se me vaya una. Así que con su permiso. A las mujeres políticas de nuestra generación nos tocaron los cocolazos. Sí, porque somos una generación de muchos cambios. Tratar de penetrar a un mundo tan masculinizado no fue fácil. Quizás sea por eso que la violencia política hacia las mujeres está tan naturalizada.
Recuerdo perfectamente la cara de algunos familiares y amigos cuando les dije que quería ser candidata por primera vez. Me dijeron que si estaba segura, que si no estaba loca, que las mujeres que se metían a la política tenían muy mala reputación, porque ahí, en ese mundo, ellas se tenían que acostar con todos para poder lograr espacios. Porque ese era un mundo de hombres y que la manera ruda en que se hacían las cosas y se tomaban las decisiones no daban lugar para que las mujeres, las verdaderas mujeres, tuvieran cabida. Las otras sí, pero yo no. La verdad nunca entendí quiénes eran las otras. Cuando pretendimos entrar a ejercer cargos públicos, tuvimos una doble exigencia de atributos y de méritos, solo por el hecho de ser mujeres. Finalmente, nos estaban haciendo el grandísimo favor de incluirnos, no por cuota, no, porque desde luego eso era una acción muy perniciosa, las cuotas eran malas. Entramos para adornar esos espacios, hasta para tomar notas y para servir el café. Nosotras entonces debíamos corresponder con amplios méritos, extensos horarios de trabajo e impecables currículos. Currículos, por cierto, que no tenían muchos hombres. Nos tocó demostrar todo, quiénes éramos, cuáles eran nuestras verdaderas intenciones, por qué debían abrirnos el espacio, demostrar, demostrar y demostrar. Debíamos saber, además, entre otras cosas, que en el ámbito legislativo las mujeres podían ir y debían ir, porque era lo correctamente político, por ejemplo, a las comisiones femeninas, la de educación, la de desarrollo social, la de grupos vulnerables, la del cuidado de los animales, la de la salud, en fin, las sensibles, en donde pudieran resaltarse nuestros atributos femeninos y párale de contar. Ocasionalmente se nos permitía ser secretarias de algunas de esas comisiones, presidirlas ni pensarlo. Debíamos saber también que cuestionar no era bien visto y que no estaríamos en la toma de decisiones, aunque fuéramos parte de un órgano colegiado. No, para la toma de decisiones siempre existe un experimentado hombre. Nosotras no teníamos experiencia y tenían razón. Como en su mundo no estábamos presentes, no podíamos tenerla, pero tampoco teníamos la oportunidad de adquirirla. ¿Cómo adquirir experiencia sin la oportunidad de hacerlo? En este contexto, nos resultó normal que nos dijeran que no podíamos, nos resultó normal que nos dijeran que alguien, un hombre por supuesto, se tenía que responsabilizar de nosotras como si fuéramos menores de edad. ¿Quién la respalda?, preguntaban. ¿Quién se hace cargo de ella? ¿Cómo se va a financiar? Es muy respondona, intensas, nos dicen ahora. Entre estos y otros cuestionamientos es que transitamos las mujeres en un mundo político que no era nuestro. Y no solo eso, sino que además nos cerraba las puertas y nos negaba el acceso. Las mujeres penetramos a un mundo que no nos pertenecía y que tiene connotaciones patriarcales ancestrales que desafortunadamente hoy permanecen. Pero es que la sociedad era así. Las mujeres confinadas a la vida privada y los hombres dominando el mundo público y en la toma de decisiones. Las mujeres de mi generación pedíamos permiso. Solo unas cuantas pudimos elegir. Nada de malo hay en que las mujeres elijan no participar en lo público, siempre y cuando sean ellas quienes lo hayan decidido. Pues seguimos habitando un mundo disparejo en donde se discrimina. Yo sostengo que en el caso específico de nuestro país, no fue la visión de algunos hombres solidarios y de gran apertura lo que permitió nuestro acceso a este mundo. Fueron en todo caso la lucha de muchas mujeres mexicanas valientes y las presiones internacionales sobre todo, las que casi nos empujaron y abrieron las puertas de este mundo político para las mujeres, pero las abrieron de afuera para adentro. Es decir,
empujaron, rompieron paradigmas y entonces pudimos penetrar. No hace mucho que nos llegó la transición, no hace mucho que se abrió la puerta, fue apenas entre los años 80 y 90. Y con la violenta llegada de las mujeres a la participación política, muchos hombres han visto amenazado su espacio y han tramado una serie de subterfugios para que no se les cuelen por los rincones las molestas mujeres y, como lo dicen sin ambajes, les quiten los espacios. Estigmatizadas, rezagadas, temerosas, muchas mujeres desistieron o asumieron la violencia política como algo natural. Así es la política, dijeron. Como lo señalé en párrafos anteriores, muchas mujeres trabajaron arduamente en modificaciones y construcción de las leyes. ¿Sí o no es violentar los derechos humanos, civiles y políticos actos como el que te niegan la ciudadanía? Existes, pero no eres ciudadana. ¿Cómo nos contaban, me pregunto yo? ¿Qué éramos entonces? Por años escuché la repetida frase, tenemos voluntad política. No sé si mi abuela la escuchó también por años cuando las mujeres peleaban por su derecho a votar. Lo que sí sé, porque lo aprendí a fuerza de la costumbre, es que cuando los políticos hombres repiten mucho esa frase es porque no quieren que nada pase y que nada cambie. Así oí por años de las cuotas. Tenemos voluntad política de abrir los espacios para que las mujeres se involucren en la vida política de este país. Aún no se consolida la acción en varios estados, como el mío, Nuevo León. Y cuando las mujeres vamos a explicar por qué queremos la paridad, por qué queremos la igualdad sustantiva, como si esta fuera, y tenemos que explicarla, como si esta fuera una graciosa concesión, no un asunto pleno de derechos, he escuchado un cúmulo de frases y un cúmulo de comentarios digno de un gran libro de anécdotas. Mira, Judith, ya no alborotes tanto estas viejas, luego ni quien las calme y nos hacen mucho ruido en el grupo legislativo, nos dividen y nos polarizan. ¿Cómo quisiera oír eso en un discurso del 8 de marzo? Claro, en los discursos del 8 de marzo, nuestros compañeros nos recuerdan a sus madrecitas santas, a sus esposas abnegadas, porque sin ellas no serían lo que son. Pero que no queramos competirles, que no busquemos abrir espacios paritarios, porque entonces las mujeres capaces se esfuman. No están ahí, no hay nadie. ¿De dónde las vamos a sacar? ¿Cómo queremos el 50% si no hay quien llene esos espacios? Esa famosa voluntad política fue así. Sí, que lleguen las mujeres, pero unas cuantas, las que yo decida. Sí, pero siempre condicionadas. Bueno, también depende a ver qué clase de mujeres son. Y otra vez, las mujeres demostrar, a demostrar y a demostrar. No había opción. No tuvimos opción. Había que plasmar claramente en la ley nuestros derechos, cuidando puntos y comas, para que no se prestara a interpretaciones trasnochadas, para que no sucediera como dice el refrán, hecha la ley, hecha la trampa. Así, mujeres valientes e inteligentes se plantaron a exigir sus derechos y los nuestros, se amotinaron en las cámaras y aunque no eran mayoría, lo lograron. Así transitaron y empezaron a transitar las primeras reformas en nuestro país. Las leyes sin duda alguna han dado resultado. Las tan odiadas cuotas por muchos han sido un factor determinante para el avance de los derechos políticos de las mujeres. Y aunque sigue habiendo actos de simulación, cada vez hay más mujeres valientes dispuestas a exponerlos a la luz públicamente y a litigar sus derechos. El tema de las mujeres y sus derechos políticos ha tenido que judicializarse para garantizar su respeto. Este es un tema importante y un colectivo de mujeres plurales fue quien lo litigó en el 2012, por ejemplo, y hoy tenemos una sentencia que nos ampara.
Y fue la sociedad civil la que trabajó, la que luchó y la que les dijo a los partidos políticos, alto. Hoy hay avances, pero hay que seguir vigilantes y expectantes. Las mujeres, pese a los avances, siguen siendo amenazadas, siguen siendo ridiculizadas por el simple hecho de ser mujeres, siguen siendo conminadas a esperar su turno, siguen siendo persuadidas a un término que se maneja hoy en el ámbito político, a bajarse de las candidaturas. Hay un 7% del país que hasta para votar necesita autorización. Y ya mencionaba nuestro amigo Ricardo que un 40% más en las zonas indígenas. Cuando me acerco al tema de igualdad sustantiva, no puedo dejar de pensar en los dobles discursos. Imagino que algunos piensan, sálvenme mi espacio, sálvenme mi tiempo. Y es que cuando se aprueban las reformas o cuando pretenden aprobarlas, dicen sí, que se plasme la ley, pero que surta efecto en el 2050. Y entonces cobra sentido el retraso de las leyes y el retraso de la justicia para las mujeres, porque se habla de procesos y se argumenta con sendos discursos que las mujeres debemos estar ahí. Pero cuando estemos preparadas, claro, como si la Constitución dijera que es un requisito indispensable para estar presente, por ejemplo, en las curules. Y luego cuando comprobamos la preparación y la experiencia, entonces se argumenta que quizá la sociedad no está preparada. No está preparada para ser gobernada por mujeres. La pregunta típica que hacen todos los periodistas. ¿Estará preparada la sociedad mexicana para que una mujer la gobierne? ¿Hasta cuándo podremos contar con el binomio perfecto? Mujeres y sociedad preparada. Siempre cuestionadas, siempre en la búsqueda del reconocimiento de nuestros derechos políticos, que nos lleva a argumentar y a comprobar casi por qué nacimos, qué somos, por qué existimos, y que de manera inherente tenemos derechos. No podemos dejar de mencionar la resistencia en la homologación de la paridad de las leyes en los estados. Y no hablemos de los espacios municipales porque vuelve la cantaleta. No hay mujeres preparadas. ¿Para qué quieren tantas alcaldesas? Inclusive el tema de la seguridad en la mesa. Regidoras sí, las que quieran. Alcaldesas no. Del Poder Ejecutivo, mejor ni hablamos, porque de manera violenta las mujeres son borradas o anuladas de la toma de decisiones. Hoy aún existen estados de la República Mexicana donde no hay una sola mujer en alguna secretaría o gabinete estatal. Sí, hay muchas, las que barren, las que limpian, las maestras, no sé. ¿Eso será violencia política o no? ¿O qué nombre le pondremos? ¿Cómo la llamamos? ¿Olvido? ¿Omisión? Aunque realmente parece misoginia. Y si camina como pato, grazna como pato, tiene plumas de pato, pues es pato. Las gobernaturas son otro cantar, ni una sola. Y entonces reflexiono, tenemos que voltear los ojos a los partidos políticos. El espacio donde las mujeres se forman, donde desarrollan sus carreras. Ahí se definen las candidaturas. ¿Quién o quiénes? ¿Cómo? ¿En procesos democráticos o de manera autoritaria? Con Idea Internacional y con el NDI aprendí que los partidos políticos son los porteros, los que abren o cierran la puerta para una mayor incursión de las mujeres. Dentro de los partidos políticos, las mujeres sufren violencia para su ascenso político, para su postulación como candidatas. Me resulta fundamental porque todos los partidos políticos aquí representados no pueden ir a proclamar derechos e igualdad que no cumplen el interior de sus propias instituciones, independientemente de cómo estén sus estatutos. Eso se convierte entonces en doble discurso del cual hablamos. Así, o más rudo el incursionar en la política para las mexicanas. Así, o más misógino el mundo político de este país, violento. Las leyes son lo único que persuade y clarifica, además de darnos la certeza jurídica.
Y hoy nos toca construir una más, la de violencia política contra las mujeres. Y habremos de argumentar de nueva cuenta. Habremos de argumentar de nueva cuenta lo que no se percibe, lo que se oculta tras el velo de lo normal. Y aquí, hoy estamos contando lo que pasa, porque como lo que no se cuenta no existe, hoy lo estamos contando anecdóticamente. Pero si quieren cifras, también tenemos cifras para contarlo numéricamente. Después lo haremos en esos términos, como lo hemos tenido que hacer todo. Argumentar, argumentar, argumentar. Seguiremos el proceso. Estimo que con menos paciencia, porque ya conocemos cómo son las cosas, porque ya somos más en la toma de decisiones, porque las mujeres políticas mexicanas hemos aprendido que podemos tener diferencias, pero en los temas que nos interesan y nos lastiman, somos como una sola. Hemos aprendido a dejar atrás las diferencias políticas para unirnos en lo prioritario. Y este es un tema prioritario. El reconocimiento de los derechos políticos no tiene plazo. Y como dice la canción, ni fecha en el calendario. Esas medidas son urgentes y nosotros vamos a poner la fecha ya. La violencia política de género no ha sido tipificada en nuestro país. Es un pendiente que tenemos, pero si bien la norma ha permitido dar un marco de referencia, la realidad no se puede cambiar por decreto. Es así que la violencia política de género que se intenta legislar es quizás solamente la punta del iceberg, porque lo que no alcanzamos a divisar son las estructuras profundas de discriminación que persisten y es parte de una cultura política dentro de nuestro país. Una cultura política donde las reglas no escritas a veces suelen tener mucho más peso que la norma formal. Hay mucho trabajo por hacer. Nos toca a esta generación trabajar para consolidar un piso más parejo para todas y todos los mexicanos. Enhorabuena por ello. Muchas gracias, Blanca Judith, por esta muy buena exposición que nos habla de la cultura política. Digo que es muy buena la pregunta de si tenemos que aceptar la cultura política tal cual está y si las mujeres tienen que adaptarse a la cultura política tal cual está para poder participar de ella en igualdad de condiciones. La encuesta nacional sobre discriminación en México del 2005 se preguntó qué tendrían que hacer las mujeres para poder aspirar a tener puestos de decisión en igualdad de condiciones que los hombres. 40% de la población en México dice que comportarse como los hombres, trabajar como los hombres, tener horarios de hombres, tener actitudes de hombres, no parir, no tener licencias de maternidad, es decir, homologarse, adaptarse a cómo está estructurado el mercado laboral masculino y en este sentido también la estructura política masculina en nuestro país. Te pregunta si tenemos que demostrar todo. Creo que esa es una pregunta fundamental porque nos refiere a, tratando de analizar las causas, en dónde está la causa de esta violencia política. Está en que las mujeres no tienen capacidad, no tienen posibilidad, no tienen habilidades, conocimientos para participar de la vida pública y entonces tienen que adaptarse a trabajar como los hombres, o está en un entorno que es en sí mismo excluyente. Hasta el año pasado, en el Congreso Federal de Suecia, las mujeres ocupaban poco más del 49% de los espacios y no tienen cuotas de género, ¿no? Las tuvieron, ya no las tienen, ahora pueden participar en igualdad de condiciones, prácticamente en igualdad de condiciones. El problema no es el sexo de las personas, el problema es el entorno. Y me parece que en eso sí tiene que haber un gran análisis para ver cuáles son todos los factores de nuestro entorno que están impidiendo que haya una participación en igualdad de condiciones y qué hacer también ante esta gran disyuntiva que yo creo que vive hoy México, un país que ya se ha
redefinido en términos de derechos humanos vía la reforma constitucional en esta materia de junio del 2011, que vamos además a celebrar dentro de 2 días, mañana mismo, el 3er aniversario, ser este país de derechos humanos que ya esté definido constitucionalmente, o un país que no quiere perder vía los sistemas organizativos que tiene y los subsistemas pequeños, en donde no queremos perder ningún privilegio de los que hemos adquirido en los últimos años. Y yo creo que si México no supera esta disyuntiva, no va a poder realmente acceder a este país de derechos humanos que legalmente y formalmente ya se redefinió. Antes de escuchar a Ricardo, les invito a hacer preguntas, a escribir preguntas que vamos a poder tener un pequeño espacio de tiempo al final de la última intervención para poder contestarlas. Me parece que tienen algunas tarjetitas para poder anotarlas y las podrán pasar hacia acá. Vamos a escuchar ahora a Ricardo Ruiz Carbonell, es doctor en Derecho Civil por la Universidad de Murcia, España, es especialista en Derecho Matrimonial y de Familia y diplomado en Estudios de Género, jefe de la sección técnico-jurídica del Centro de Atención Jurídica Víctimas Ciudad de Murcia, fue director de Enlace y Desarrollo con Organismos No Gubernamentales en la CNDH, director de Análisis y Promoción de la Igualdad en ese mismo organismo, fue también director general adjunto de Fomento de Políticas Públicas para la Cultura de la No Violencia en la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Ha sido autor también de diferentes libros y capítulos en temas como derechos humanos de las mujeres, violencia familiar, principio de igualdad entre hombres y mujeres, masculinidades, mediación, etcétera. Y ahora es consultor externo en todo este tipo de temas, colabora con organismos públicos y también es docente. Muchas gracias, tocayo. Ricardo. Muy buenos días a todos, a todas. Me gustaría, antes que nada, hablar de un tema muy importante que es, efectivamente, tenemos que plantearnos una cuestión y es la igualdad entre mujeres y hombres, referidas en este caso a la política. Hablemos desde la cronología, hablemos desde las condiciones, hablemos desde los porcentajes, siempre han estado teñidas de violencia en cualquiera de sus formas. Si hacemos un pequeño recorrido histórico, fíjense ustedes cómo al día de hoy hemos logrado efectivamente la paridad en este sentido, pero el transcurrir, los siglos y siglos de dominación masculina siempre han estado, como les digo, totalmente pregnados, en este caso, de violencias. Fijémonos que fue en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando, a excepción del año 1893, que en este caso Nueva Zelanda fue pionero en cuanto al reconocimiento del voto a las mujeres, todos los países prácticamente del entorno, no únicamente latino, no únicamente europeo, prácticamente de todo el contexto mundial, se forjaron en el pasado siglo. El caso de Latinoamérica no es una excepción en este sentido y, por supuesto, vemos que Ecuador fue en este caso el primer país que, de alguna otra forma, reconoció el derecho de las mujeres a poder ser activas en la vida política. Si hablamos de cronología, vemos que vamos en unas fases de totalmente retroceso en este aspecto. Pero, por otra parte, si hablamos de las condiciones, como ya bien ha hablado en este caso la senadora Diva, como ha hablado también la licenciada Blanca Judith, efectivamente ese mundo dicotómico, esa división entre lo público, entre lo privado, ha sido efectivamente la gran patente en cuanto a hablar de disparidades. No nos engañemos, ese mundo patriarcal, como bien comentaba la senadora Diva, que ha forjado una serie de androcentrismos en todos los aspectos, ha ocasionado que efectivamente las mujeres pudieran estar en condiciones de igualdad con respecto a los hombres. ¿En qué se tradujo ello? Pues se tradujo en un sinfín de aristas. Vayámonos en primer lugar al tema de las familias. La consideración de única y exclusivamente la familia nuclear como la que estaba aceptada por las sociedades, el impacto efectivamente en otros campos como el trabajo, como el mundo escolar y, por supuesto, como bien comentaba en este caso el licenciado Bucio, a través del lenguaje. El lenguaje incluyente efectivamente ha estado ausente siempre y, por supuesto, lo que no se nombra no existe y, en este caso, la ausencia total de presencia política activa de las mujeres ha sido una gran asignatura pendiente.
¿Qué hemos logrado en este sentido? Hemos avanzado efectivamente, como bien comentaba, tanto Blanca Judith como Ricardo, se han logrado las cuotas de género en muchos países. En muchos países que, si hacemos un recorrido histórico, podemos ver que fue prácticamente hace 4 días el primer país en el mundo que interpuso de alguna otra forma esas acciones que iban referidas a las cuotas de género, fue en este caso en 1991, en concreto en Argentina. Para aquel entonces, ni tan siquiera en Europa existían estas cuestiones. Fue ya más tarde, en 1992, cuando, a través de la cumbre de Atenas, se genera esa situación. ¿En qué consiste? En que, efectivamente, ya va a haber una obligatoriedad en que el 40% va a estar destinado a un grupo o un sexo y el 60% al restante. ¿Qué ocurrió en este sentido? Pues ya efectivamente los hombres entendieron que de alguna otra forma ese 40-60 era que se les reducía a ellos un gran coto de poder, pero de alguna otra forma entendieron que para ellos estaba adjudicado ese 60%. Con toda la razón del mundo, por supuesto, las compañeras provenientes de los distintos feminismos entendieron que ese 60-40 no quería decir que ellas se iban a conformar con el 40. Ellas luchaban de una forma totalmente impetuosa y lícita por lograr ese 60%. ¿Qué hemos avanzado? Hemos avanzado mucho. Imaginémonos que cuando hablamos de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, en el año 52, ya se hablaba de la obligación que tenían, en este caso, los países de potenciar la igualdad entre mujeres y hombres en la vida política. Pero antes aún tenemos que situarnos también en 1948, cuando ya la conocida Declaración de los Derechos Humanos ya nos decía que cualquier persona, ya nos hacía una referencia explícita, en este caso a única y exclusivamente los hombres, cualquier persona podía ser partícipe en la vida activa en el gobierno de sus respectivos países. Ha ocurrido una serie de acontecimientos que sí es cierto, hemos avanzado, pero nos ubicamos ya al día de hoy. Tras una serie de medidas temporales, de acción afirmativa, las cuotas de género, hemos logrado en este caso en México, pues efectivamente lograr la, digámoslo así, la paridad en este sentido. Pero no nos engañemos, la paridad, los siglos y siglos y siglos, en este caso, de dominación masculina, esa división, insisto, totalmente jerarquizada dentro de cualquier orden de la vida civil, hace que aún siga siendo una asignatura muy difícil. Como bien comentaba también, en este caso, Blanca Judith, efectivamente no podemos esperar a que esta paridad llegue al año 50 para que sea efectiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hemos logrado un gran instrumento que es el que en nuestra Constitución ya figura como tal, pero nos quedan otras tantas tareas por llevar a cabo. En primer lugar, tenemos que aterrizar esas leyes a las propias constituciones locales. Debemos efectivamente hacer un cumplimiento estricto de las leyes. Como muy bien dice Alda Fasio, no solamente es que volquemos, digámoslo así, el componente mujer dentro del contexto de las leyes, sino que, por el contrario, se deben de incorporar leyes que, de alguna otra forma, introduzcan la perspectiva de género. Por otro lado, hemos avanzado, es cierto, en cuanto a políticas públicas. Si hacemos un retroactivo, no únicamente en otros contextos del mundo, tan solo aquí en México, podemos ver que desde la fecha de los pasados 90 hasta el día de hoy han sido enormes los avances que se han logrado, pero sigue siendo una cuestión muy difícil. El empoderamiento de las mujeres ha sido también una cuestión que yo pienso que ha sido reconocida en todos los ámbitos, pero sigue siendo una gran lucha. En primer lugar, sigue faltando un empoderamiento económico, sigue, como bien decía Keith Millett, un empoderamiento político, todo lo personal es político, y sobre todo un empoderamiento a título familiar, personal. Hace un rato comentaba yo con la licenciada Paula allí en el café que efectivamente han habido grandes avances. Podemos decir al día de hoy que ya es cierto, contamos con de alguna otra forma referencias o normatividades que nos impulsan a poder conciliar la vida laboral, la vida familiar y también la vida personal. Pero, como comentábamos hace un momento, Paula y yo, hay una cuestión interesantísima, y es que muchas mujeres que han logrado, como bien decía Ricardo, insertarse en ese mundo masculino, en ese mundo que de alguna otra forma, como se le llama, es un mundo alibí, mujeres que han triunfado, pero precisamente porque han tenido que integrarse en ese mundo totalmente masculizado, pues como les comentaba, muchas de estas mujeres han tenido que rescindir o prescindir de su propia vida personal porque efectivamente la incorporación de
el mundo político, del mundo público, ha sido consecuencia de que efectivamente su vida íntima, su vida personal se haya ido totalmente, en este caso, a pique. Vemos que contamos con leyes, vemos que contamos con políticas públicas, vemos que es cierto que el empoderamiento de las mujeres cada día es mayor, pero para mí hay una cuestión muy importante. Nosotros los hombres considero que tenemos una deuda histórica, una asignatura totalmente a salvar, que sería, en este caso, lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres en cualquier campo de la vida política, de la vida civil y, por supuesto, hay un tema muy interesante. Vemos que, en este caso en México, ya contamos efectivamente con la aplicación de tratados, como puede ser la Convención de CEDAW, como puede ser también la Convención de Belén du Pará. Contamos con una ley que efectivamente regula cualquier situación que genere una dificultad en el acceso de las mujeres a esa vida libre de violencia, pero como comentaba hace un momento mi compañera, efectivamente la violencia política es uno de los retos a lograr. No nos engañemos, con esto concluyo, efectivamente la democracia es el reino de la igualdad, pero mientras tengamos una igualdad en la cual siga existiendo violencia, siga existiendo disparidades, sigan creándose situaciones que marquen una arriba y una abajo, y en este caso las situaciones sean perjudiciales para las mujeres, efectivamente esa democracia será utópica, esa democracia será irreal. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buen día, gracias. Gracias, tocayo. Creo que es importante recordar este proceso histórico que se ha venido dando y también estar conscientes de que la promoción y después el reconocimiento formal y la conversión institucional de los derechos de las mujeres, aunque en México lleva muy poco tiempo, menos de 2 décadas, en su construcción última, tiene un enorme avance. Tenemos más de 70 leyes que se han reconocido en los últimos años, en menos de los últimos 15 años, que tienen que ver con derechos de las mujeres. Tenemos instituciones en todas las entidades federativas a nivel nacional, en una gran cantidad de municipios, tenemos coordinaciones de género, tenemos fiscalías, tenemos instancias en todas las instituciones de la administración pública federal. Es decir, ningún tema ha caminado y se ha desarrollado tan rápido en las últimas 2 décadas como este, ningún otro tema de la política pública en México. Sin embargo, aunque se ha avanzado sustantivamente en lo legal y en lo institucional, y de alguna manera ya se ganó el discurso político, porque tiene razón Blanca Judith, lo que se dice en corto no se va a decir nunca en público, lo que no se ha ganado es la batalla cultural. Me parece que esa parte es muy compleja todavía, en esa parte hay que trabajar mucho y eso no tiene nada que ver, no tiene solo que ver con la modificación del marco legal. Este es indispensable, potencia, hace que las sentencias, por ejemplo, judiciales se puedan dar, pero no modifica las prácticas sociales, no modifica los aprendizajes que tenemos como sociedad en este sentido. Y además también, recordando históricamente lo que menciona Ricardo, nuestro país tiene poco más de 200 años de vida independiente y de esos casi 150 años los pasó con una marginación explícita de las mujeres en la vida política de nuestro país. Tenemos mucho menos camino recorrido y mucho más corto camino recorrido en este reconocimiento que lo que lleva México y en general también el continente en este proceso de hacer estructural su discriminación de género. Tenemos una gran cantidad de preguntas. Yo creo que para mostrarle unas a Ricardo voy a darle la palabra primero a Blanca Judith, que tiene mucha tarea por responder. Sí, pues tengo como no sé cuántas preguntas, las voy a leer todas y voy a tratar de contestarlas en un resumen, si me permiten. Considera que la regulación de las candidaturas independientes puede ser una oportunidad para la participación de las mujeres en elecciones y accesos a cargos públicos. Los derechos de las niñas, ¿los incluimos o las excluimos? ¿Importan? ¿Qué pasa con las mujeres que olvidan de que llegan a los cargos por cuestión de género y no voltean a ver a las otras mujeres que se quedaron allá? La senadora Diva comentó acerca de una iniciativa que está parada y que no cree
que para las mujeres, no cree que para las mujeres legisladoras tiene que ser prioridad de agenda. ¿Quién las tiene si se supone que hay la disposición? Las mujeres de su partido se sienten excluidas en un tema de decisión de estar presentes en la renovación de su partido, dado que hay 2 hombres a la cabeza, es violencia de género. ¿Cuáles serían las propuestas de políticas públicas para que las mujeres se incorporen a puestos de elección popular en México? La propaganda adversa a su partido señala al PAN como misógino. Usted, que pertenece a él, ¿qué nos dice? Bueno, creo que son estas las preguntas. Espero no haber dejado. Bueno, aquí ahorita veo el correo de la persona que quiere algo para su tesis. Bueno, pues en primer lugar comentar acerca de la misoginia en mi partido político, por cierto que es un tema que me duele que me lo digan, pero déjenme decirles algo. Miren, si la misoginia fuera exclusiva de mi partido político, la verdad es que todos los otros partidos tendrían curules llenas de mujeres. La verdad es que la misoginia es un tema que atraviesa todos los partidos políticos. Y bueno, en defensa de mi partido político, al que además estigmatizan en algunos otros espacios, nos dicen que somos muy mochos y que somos muy machos. Bueno, yo tendría que contestar esta alusión tan personalísima. De entrada, pues yo ni soy católica, ¿no? Así que el tema del mochismo, bueno, que nos saluden, bueno, pues yo tendría que decir que el PAN hoy es un PAN diferente, pero también comentar que dentro del Partido de Acción Nacional por 3 años consecutivos fuimos el número con mayor porcentaje, por 3 legislaturas consecutivas, fuimos el partido que tuvo más mujeres porcentualmente, o sea, de la representación que nos tocaba, tuvimos más mujeres en Cámara de Diputados, por ejemplo. Número 2, comentar que tuvimos mujeres y hemos tenido mujeres competitivas en gobernaturas. Así estuvimos en Tlaxcala, así estuvimos en Colima, así estuvimos en Nayarit. O sea, sí, me parece que ese tema ya pasó de moda de que lo estemos repitiendo, ¿no? Y pues fue en los sexenios nuestros cuando hubieron más mujeres secretarias de Estado. Habría que reconsiderar pues si seguimos siendo y si nos siguen cargando ese mote o hacemos una revisión más exhaustiva de cómo están, por ejemplo, algunos gobiernos de los estados encabezados por otros partidos políticos que no incluyen a una sola mujer en su gabinete. Entonces, con hechos yo puedo hablar de que el tema de la misoginia atraviesa a todos y creo que va siendo momento en que nos vayan quitando ese mote y que vayamos hablando en temas generales y es un tema general que afecta a todas las mujeres mexicanas, no exclusivamente a las de mi partido político, ¿no? También comentar que yo creo que el tema de las candidaturas independientes, que es una pregunta que aquí se mencionó por 2 personas, ¿no? Me parece que es un tema de democracia plena y de derechos plenos. Yo estoy a favor de él, mi partido también lo demostró y yo creo que ese es un tema aunado al tema de la reelección, que me parece, y yo estoy segura que tendría que llegar, que daría espacios para más mujeres. Para mí esos son temas de democracia fundamentales en la democracia y que nosotros como partido además los hemos defendido. Respecto a la renovación de los cuadros dentro de mi partido, pues sí, acabamos de pasar una elección interna y efectivamente 2 hombres hoy en las posiciones de presidencia y secretarios generales, pero una planilla que integró Gustavo Madero con 4 mujeres. Hoy nosotros salimos como planilla a competir. Y hay 4 mujeres integradas, mayoría de 7, 4 son mujeres y me parece que el tema de voluntad política no se quedó en un discurso, sino que hay más mujeres y hoy estamos en todos los órganos por una manifestación y decisión del partido. También habría que aclarar cómo juegan las mujeres secretarias generales dentro de los partidos políticos que están ahí, si verdaderamente tienen espacio de juego político, si verdaderamente están o no están, porque finalmente, insisto, pues hoy no hay gobernadoras, ni candidatas a gobernadoras ni gobernadoras. Entonces, pues sí, insisto, qué bonitos estatutos, qué bonitos discursos, pero la acción es la que cuenta. Por eso hablo de que cuando se habla de voluntad política y esa frasecita, tenemos voluntad política, tenemos sí, pero no se ven los hechos y bueno, yo también ahí
insistiría en esa parte, ¿no? Las propuestas de políticas públicas, pues miren, lo que ha dado resultado en el país desde mi punto de vista son las modificaciones legales, es decir, si la cultura no cambia tan rápidamente como quisiera, entonces la imponemos. Con la pena la imponemos y aquí está la cultura que hoy queremos y que se necesita, y entonces las modificaciones legales me parece que han sido la posibilidad de dejar claro lo que queremos que sea correcto, y entonces mandamos un mensaje de que quien ejerza un acto de violencia, por ejemplo, yo recuerdo mucho a muchas mujeres que decían, bueno, porque siempre que hablábamos de la violencia en contra de las mujeres decíamos, la violencia es un flagelo. Pues hoy no hablamos de que la violencia es un flagelo, la violencia que se infringe contra una mujer ya no es un flagelo, es un delito. Bueno, pues vamos a tener que decir lo mismo respecto a la violencia política. No es un flagelo que nos suceda a las mujeres que estamos incursionando en la política. Hoy no, hoy tenemos que definir que la violencia política que se infrinja en contra de las mujeres es un delito, porque eso es lo que ha dado resultado en lo que acabamos de cambiar todo este sistema cultural y toda esta cultura que nos lastima a todas las mujeres. Entonces me parece que esas son algunas políticas públicas. Falta mucho, sí falta mucho por hacer. Yo quiero insistir en el ámbito ejecutivo. Qué padre que se hable de la voluntad política, qué padre que se diga que hoy tenemos el 50% y qué bueno, pero es cierto, las mujeres que llegamos ahí tenemos que llegar con cabeza de mujer, con pensamiento de mujer y a meter una cultura que sea igual para todas, porque finalmente las mujeres que pueden llegar ahí con cabeza de hombre y que se les olvidó que llegaron por una cuota, porque la mayoría que llegamos a ocupar esos espacios, llegamos ahí por una posición sí como mujeres, porque inclusive cuando llegamos de mayoría a los espacios de elección popular, nos votaron porque éramos mujeres. Miren, la sociedad está cansada de los políticos tradicionales. Las mujeres nos hemos constituido en una opción diferente y aunque estemos dentro de un instituto político, nos ven diferentes, nos ven como mujeres. Por eso votan para las mujeres, porque se cansaron de los políticos tradicionales. Y en un mundo tan desprestigiado, las mujeres podemos transitar diferente dentro de nuestros institutos políticos, pero también fuera de las candidaturas ciudadanas. Yo considero que nos hemos constituido en una opción, y una opción diferente de gobernar y de transformar. Y tendríamos que hablar también aquí de los espacios principales para mí, desde mi punto de vista, que son las alcaldías. Porque ahí efectivamente yo coincido con nuestra compañera del PRD que habló al inicio de la inauguración de este evento, que ella decía, ahí es donde está el poder, ¿a quién se gobierna? A los ciudadanos que viven en los municipios, que tienen cercanía a los municipios. Los ciudadanos no flotan en la federación, viven y habitan los municipios. Y ahí es donde se puede mejor ejercer el poder y estar cerca de los ciudadanos y trabajar realmente y imprimirle el rostro de mujeres a esos espacios. Desde mi punto de vista, esa es otra política pública que se tiene que imprimir y que tiene que quedar claro, pese a la resistencia que tenemos en todos los estados y en las modificaciones legales, y coincido en que una gran trampa está en los congresos estatales, en donde no se quieren modificar las leyes para que haya más mujeres candidatas a las presidencias municipales y más mujeres gobernando a mayor número de población. Eso es un tema que tenemos que resolver y lo tenemos que resolver ya junto con el tema y la obligatoriedad de la participación de las mujeres en los espacios del Ejecutivo. Espero haber respondido todo. Gracias. Bueno, voy a leer las preguntas. La primera es si hemos podido concluir que es oportuno dejar de cuestionar la capacidad personal y profesional de las mujeres y comenzar a cuestionar enfáticamente al sistema. Por otra parte, nos habla que, en caso de violencia política, si las mujeres pueden solicitar la protección de sus derechos ante alguna instancia de carácter internacional. Otra pregunta es si en todos los partidos políticos existe una élite de mujeres que son las que detentan los cargos directivos de elección, sin oportunidad a otras más, y así a veces obstaculizan la participación de otras mujeres. Y por último nos dice que si la reforma del artículo 41 constitucional garantiza también la paridad a las candidatas de congresos locales y presidencias municipales. Esta última pregunta ya ha dado respuesta la licenciada Blanca Judith. Efectivamente, ojalá, como decía yo hace un rato,
podamos decir que ese logro que ha sido la inclusión en el artículo 41 de la paridad pueda aterrizarse lo más pronto posible, en este caso a todos los congresos locales. Efectivamente, sí, pero eso, a las presidencias, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en este sentido? Efectivamente, en muchos casos, como bien comentaba ella, la reticencia política sigue siendo una de las formas más generales de seguir, en este caso, inculcando violencia política. Otra de las preguntas que nos hacía la compañera, en este caso cuando estamos hablando de un atentado a los derechos humanos, en este caso de las mujeres, a través de la violencia política, efectivamente desde el año 94, el cual entró en vigor en el 95 y México lo firmó y lo ratificó en el 98, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres tiene más tarde, en el 2005, un mecanismo de seguimiento. A través de ese mecanismo, efectivamente, se pueden instar cualquier tipo de situación que atente contra la violencia, puesto que la propia Convención de Belén do Pará, en su artículo 2, ya nos refiere una serie de catálogos que, en este caso, habla de cuáles son las diferentes violencias que atentan contra las mujeres y entre ellas está la de carácter político. Por supuesto, en este caso, el sistema interamericano es otra de las vías también posibles y no nos engañemos, hay una cuestión muy importante y es, efectivamente, la reforma constitucional del 2011. La reforma constitucional y a tenor de ella la posibilidad que se equipare en este caso la propia Constitución con los tratados de carácter internacional hace que cualquier mujer que se sienta dañada en este sentido, en cuanto a que se le limiten, se lo obstaculicen, se le priven de muchos de sus derechos humanos, efectivamente pueda apelar en este caso a cualquier tratado de carácter internacional. Y la última de las preguntas, en este sentido, yo creo que ha quedado totalmente demostrado, en este caso, en la mesa, que efectivamente los grandes obstáculos no han sido las mujeres, los grandes obstáculos ha sido el sistema patriarcal, la misoginia, la cultura machista que desde siempre ha venido posibilitando una serie de ventajas, una serie de privilegios, en este caso para nosotros los hombres y, por supuesto, en detrimento de las mujeres. Ojalá, como muy bien comentaba la licenciada Blanca Judith, ojalá que las políticas públicas cada día sean mucho mayores, mucho más incluyentes, mucho más participativas, pero mientras tanto tenemos dos asignaturas. Una es dar cumplimiento estricto a los avances legislativos, a las nuevas normatividades que se están produciendo día tras día y, por supuesto, para mí la más distinta de todas, la más difícil de lograr, cambiar la mentalidad de los seres humanos. Mientras hombres y mujeres en este sentido y en este siglo que vivimos sigamos dando prioridades a un sexo en detrimento de otros, efectivamente el logro de la igualdad y sobre todo la erradicación de las violencias política, laboral, familiar, feminicida, cualquiera la que podamos pensar, efectivamente va a ser una cuestión que aún va a distar mucho para que sea una realidad. Espero haber contestado las preguntas. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Bien, a mí me llegó una también, ¿por qué no ratifica el convenio 189 de la OIT México? Ya lo hicieron Uruguay, Bolivia, Paraguay, también Argentina, Colombia, Costa Rica, entre otros de América Latina. El convenio 189 refiere a los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras domésticas y me parece que va justamente contracultura de la forma de organización social que tenemos en nuestro país, desde la esclavitud, la encomienda y esta discriminación de género que hay desde hace siglos, unida al racismo y al clasismo que tiene nuestra sociedad y muchas otras sociedades, porque este problema del trabajo doméstico, el remunerado y el no remunerado, para efectos de este convenio, el trabajo doméstico remunerado es en realidad una situación muy compleja en la mayoría de los países del mundo. Yo podría comentarles sin ánimo de detalle, pero que desde lo que yo he trabajado ahora en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, no he encontrado ningún tema en donde haya tanta resistencia social como en formalizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Ni el matrimonio homosexual, ni la adopción gay, ni muchos temas que tienen que ver con discriminación, población afrodescendiente, como regularizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Y lo encuentro en realidad en todos los espacios públicos y en los espacios privados. Y creo que hay un gran problema en relación a lo que mencionaba también Blanca Judith, en cuanto a que las políticas no gobiernan luego como mujeres,
o no legislan como mujeres, porque en realidad en este tema todas las personas que formamos parte de los grupos de decisión, ya sea económica, religiosa, cultural, política, somos empleadoras y empleadores. Las trabajadoras del hogar no tienen nexo de comunicación con esta clase dirigente de la sociedad, como sí tienen muchos otros grupos en la sociedad. La mayoría de los grupos de población tienen canales comunicantes verticales y pueden estar hasta el nivel más bajo social y económico de la población hasta el nivel más alto, pero este sector y algunos otros que tienen características comunes no tienen estos vasos comunicantes. Afortunadamente, México va a revisar esto pronto en el Senado de la República. El secretario de Gobernación hace 2 meses se comprometió a nombre del presidente de la República a enviar el convenio 189 al Senado. El Senado tendrá que revisarlo y en su caso aprobarlo, y ahí se tendrán que desatar una serie de cambios que tienen que ver con Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, pero que tienen que ver también con un profundo cambio cultural, con una parte en donde nuestras resistencias y, como mencionaba, también los privilegios establecidos, pues de alguna manera se encuentran, se confrontan con esta perspectiva y este país de derechos humanos que queremos ser. Yo esperaría que no pase mucho tiempo tanto para el envío como para la ratificación. Hay que recordar que la próxima semana se cumplen 3 años de la aprobación de este convenio y que México votó a favor de ello en la OIT. Bien, quisiera terminar con un comentario. La violencia, bien sabemos, tiene que ver con defensa de intereses, tiene que ver con una relación con el poder, una relación con la fuerza para la defensa de intereses personales o colectivos, personales o grupales. Y en ese sentido, por eso la violencia de género es tan añeja, porque tiene que ver con defensa de intereses personales y colectivos. Por el contrario, la política, al menos en su sentido más conceptual y teórico, tiene que ver con lo que es común a todos, tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Tendría que ser el mecanismo, la política, para la erradicación de la violencia. Es muy complejo que este mecanismo pueda ayudar a la erradicación de la violencia cuando la misma política sufre de violencia, cuando dentro de la misma política se vive violencia y cuando se pierde el sentido último de esta, que es la sociedad. Quisiera decir un dato también de la encuesta nacional sobre discriminación en México. Cuando se pregunta qué es lo que más divide a la sociedad mexicana, la primera respuesta a nivel nacional, común en todas las entidades federativas, es la desigualdad socioeconómica, eso es lo que más divide, pero la segunda son los partidos políticos, antes que la desigualdad educativa, antes que la diferencia cultural, religiosa, de preferencias sexuales, etcétera, incluso de ideologías políticas, antes que todo eso son los partidos políticos, y es la única institución como tal que aparece entre los factores de división de nuestro país, cuando tendría que ser realmente un grupo, una serie de instituciones que aparecieran en los factores de cohesión social, los factores de generación de capital social en nuestro país. No quiere decir que solo dividen a la sociedad, también cohesionan la sociedad, pero sí es cierto que hay una percepción social de que la lucha por el poder genera violencia y genera división, y de que la política no nos está alcanzando para la igualdad. El último comentario sería, nuestro país está de tal manera acostumbrado a sus desigualdades, a sus muchas formas de desigualdad y a sus muchas formas de violencia que comentaba ahora Ricardo, que necesita también tener un giro, que lo está teniendo legalmente, pero no en los actos, para poder centrar la igualdad sustantiva como eje de su acción política. La igualdad como tal no aparece todavía, digamos, salvo en la parte conceptual y teórica de las plataformas de los partidos, en la mayoría o en todos aparece ya,
pero no aparece en las definiciones concretas que se van dando en todos los espacios públicos, y coincido con mucho menor visibilidad y presencia en los municipios de este país. La violencia política tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la condición socioeconómica, tiene que ver con la lengua que hablan las personas, tiene que ver con la condición de indígena o no, tiene que ver con el nivel socioeconómico, tiene que ver con muchos otros factores, no solamente con la pertenencia a un partido u otro. Y creo que en ese sentido es muy importante no perder de vista que mientras no ataquemos todas las formas de violencia y todas las formas de discriminación, mientras no eliminemos todos los obstáculos que desigualan en el acceso a la política, todos estos obstáculos van a tener una mayor incidencia en contra de las mujeres. Todos los obstáculos, toda la discriminación, toda la violencia, toda la desigualdad tiene mayores efectos contra las mujeres, incluso si no está descrita o si no es expresamente discriminación de género. Así está construido nuestro sistema, para que todo afecte menos a los hombres y para que tengan los hombres mayores posibilidades de enfrentar todas las vicisitudes. Un último dato que me parece muy violento, pero también muy preocupante en razón del cambio cultural que estamos dando, que no está necesariamente ligado al cambio legal, formal e institucional, es que el 17% de los adolescentes en nuestro país, entre 12 y 17 años, son quienes más justifican la violencia de género, ¿no? Más que los adultos mayores. Es la población adolescente, es la población que creció después de la CEDAW, después de Belém do Pará, es la población que creció con los institutos de las mujeres, que creció con toda esta serie de reformas legales sobre igualdad sustantiva, también que creció con la prohibición de la violencia y con la posibilidad de que las mujeres vivan legalmente una vida libre de violencia. Entonces, no estamos haciendo la tarea completa, y creo que en ese sentido es importante que en este seminario se den pistas para tener una visión más integral. Pues muchísimas gracias por su participación y por su atención. Agradecemos las intervenciones de él y las panelistas, así como la moderación del presidente de CONAPRED. En nombre de las instituciones convocantes, en este momento se hace entrega de los reconocimientos a la integración del panel y al moderador por sus valiosas aportaciones. Nuevamente, muchas gracias. Y a continuación, conforme al programa, tendrá lugar la proyección del video titulado Casos y protagonistas, documental que nos muestra justamente el tema que da materia a este seminario. Se realizarán brevemente los ajustes para, insisto, la proyección del video Casos y protagonistas, documental que nos muestra el tema